Buenas Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca la reseña de rol de Aventuras en la Tierra Media, la guía regional de Rovanion. Ya sabéis que esto es un suplemento que ha salido para Aventuras en la Tierra Media, que es la adaptación del Anillo Único a Dungeons & Dragons quinta edición, y este suplemento se va a centrar en la guía regional de Rovanion, donde nos va a dar pues, nuevos mecenas de esta zona, nuevos lugares para que descansen nuestros jugadores y bueno, vais a ver un montón de personajes ilustres, climas y demás, incluso historia de la zona, para que podamos ambientar nuestras partidas de El Señor de los Anillos. Así que sin mucho más, dentro vídeo. Y bueno, lo primero que os he puesto el libro de lado para que podáis ver bien este mapa que viene al principio, como hacían en el Anillo Único y hacen en Aventuras en la Tierra Media. Ya sabéis que el mapa viene pegado en la parte delantera, el mapa que vamos a enseñar a los jugadores, y en la parte final del libro viene el mapa para el Maestro del Saber. Aquí podemos ver pues el mapa de las tierras del río y del bosque y las distintas localizaciones importantes que nos vamos a encontrar en él y que nos van a describir en este suplemento. Lo primero que vemos al pasar la página pues es el típico índice que tenemos en todos los libros. Aquí podemos ver que nos van a dar pues una introducción de cómo usar esta guía. Nos va a hablar de las tierras del río con un montón de cosas que nos va a hablar, tanto historia como cómo se encuentra actualmente, quiénes son los pueblos que viven, etcétera. También nos va a hablar del más grande de los bosques, que es toda la zona de la parte del bosque que hemos visto en el mapa, y luego nos va, a partir de la página 124, pues a mostrar nuevos adversarios que nos vamos a poder encontrar en esta zona. Ya sabéis que en estos libros de Aventuras en la Tierra Media hay una guía del Maestro del Saber, hay una guía del jugador, que eso es igual que lo tendríamos en quinta, pero no tenemos un manual de monstruos, y es porque los monstruos van viniendo en los suplementos por zonas. Entonces en la guía de Rovanion nos vienen los monstruos que nos podemos encontrar en esta zona. Y bueno, la introducción pues nos va a contar la situación en la que nos encontramos ahora mismo, temporalmente, y es 5 años después de la batalla de los 5 ejércitos, al igual que bueno, en todo el libro de rol. Nos va a explicar cómo usar la guía de Rovanion, nos va a hablar de lo que ha pasado durante todos los años aquí, todas las cosas que han pasado, todos los pueblos que han estado viviendo, desde enanos, hobbits, elfos, etcétera, pero todo contado así a grosso modo. Aquí al pasar la página ya vamos a empezar a ver ya la chicha, que vamos a tener pues nos va a empezar a hablar de todas las tierras que hay alrededor del río y nos va a ir recorriendo poco a poco desde arriba hasta abajo pues todas las zonas que hay que rodean el río básicamente, ¿vale? Nos va a ir contando la historia de los valles de Anduin, nos va a contar pues toda la historia del pueblo de los hombres del oeste que vivían alrededor del río, nos va a contar la historia de la sombra de Dol Guldur, porque bueno, básicamente si recordáis en este momento justo los Nazgûl van a volver a Dol Guldur porque va a estar el rey brujo, ¿vale? Que se encuentra allí. Entonces empiezan a tomar de nuevo fuerza ahí para luego recordar pues toda la historia del Señor de los Anillos, ¿vale? Nos va a hablar de los hombres del norte de Rovanion, de los años oscuros, en el que nos va a contar un poco todo esto, ¿no? Como todo el rey brujo y cómo los Nazgûl y espías que pagaban, pues fueron corrompiendo toda la zona alrededor de Dol Guldur. También nos va a ir hablando de los hombres del Valle del Anduin. Luego también una cosa que me ha gustado mucho de este libro, que ya pasaba en los libros anteriores, es que vamos a tener unas notas aclaratorias así en estos cartelitos como amarillos, rollo pergamino, en el que nos van a ir metiendo pues semillas de aventura o historias de la zona que nos van a dar para inventar historias y para crear campañas alrededor de esas historias que vamos viendo. Por último, aquí nos va a hablar de las regiones de los valles del Anduin y nos va a contar pues qué es la zona de la desolación de Smough y cómo se encuentra ahora mismo el estado del valle, ¿vale? Luego aquí ya llegamos a lo que os he dicho, ¿vale? Esto digamos que no lo contaba un poco a nivel general, y aquí vamos a ir desde arriba hasta abajo pues con pequeños mapitas de la zona, como que nos vamos acercando a una zona y nos van contando pues parte a parte todas las peculiaridades que tiene esa zona, todos sus puntos importantes. Van a empezar por arriba, por los valles del Gundabad, nos va a contar un poco pues la fauna y flora que hay, los habitantes que hay, nos va a contar historias que nos van a servir de semillas de aventuras, y luego nos van a hablar de los distintos personajes notables que nos vamos a encontrar en esa zona, ¿vale? Pues Anfosa la Trampera, un montón de personajes. Luego también nos van a contar aquí una nueva empresa que vamos a poder hacer en esta zona, que es domar el corcel de la luna, ¿vale? Pues bueno, nuevas empresas para la fase de comunidad que siempre están bien, pues tener nuevas empresas para que los jugadores tengan variedad. Más personajes, nos va a hablar de lugares emblemáticos en esa zona, pues la morada oculta, la colina de los cráneos, la atalaya perdida. Luego vamos con los estrechos
Estrechos de las Montañas Grises, en el que igual tenemos un mapa con los lugares importantes, siempre va a seguir la misma estructura. Nos van a hablar de fauna y flora del lugar, de habitantes, nueva semilla de aventura, en este caso una semilla de aventura que me ha parecido de las más interesantes del libro, que nos habla de que si los personajes acampan en esta zona va a aparecer una persona que se llama Farman, que le va a generar pues beneficios y a la que pueden ayudar. Es un anciano que va a caballo, ¿vale? Muy interesante leerlo porque está genial, vamos. Básicamente van a poder decidir ayudarle o no y le va a dar ventajas en las tiradas si le ayudan, ¿vale? Que es como una leyenda que hay de que siempre que acampas por aquí aparece este personaje, ¿vale? Luego también pues, nos van a hablar de los personajes notables que hay en la zona, pues igual que hacían en las zonas anteriores. Aquí nos va a hablar de Farman, ¿vale? Nos va a contar toda su historia, que es el personaje que os he dicho de la semilla de aventura que tenemos ahí. Y luego pues distintos otros personajes con sus características, ¿vale? Típicas para que lo podamos meter. Luego nos van a hablar de los valles superiores occidentales, habitantes de la zona, fauna y flora de la zona y personajes notables, siempre siguiendo la misma estructura. Como veis, esto da para aventuras infinitas. Ahora tiene que traducir Debir también el libro de aventuras de esta zona, que será, entiendo, lo siguiente que traduzcan, y la verdad que tengo unas ganas tremendas que lo saquen, porque tengo muchas ganas de meterle una partida a este juego. Lo siguiente que vamos es los valles superiores orientales, igual que nos van a hablar de sus habitantes, nos van a dar semillas de aventuras, ¿vale? Siempre, como veis, el libro acompañado de las ilustraciones magníficas que ya tenía el Anillo Único, ¿vale? Que las han reutilizado para este libro, y de hecho, incluso en el propio libro nos avisan de que mucho del material que hay aquí es tal cual venía en el Anillo Único, ¿vale? Todo el tema, muchos de los relatos y cosas vienen igual, ¿vale? Lo avisa al final del libro. Aquí tenemos distintos personajes notables con sus características, bueno, un montón de cosas. Como veis, estos mapas son los mapas para el maestro del saber, porque tienen los distintos colores de las dificultades de la zona para cuando los jugadores vayan viajando por ahí. Luego tenemos los valles medio occidentales, donde igual nos van a hablar de su fauna, de su flora. También nos van bueno, no os he dicho, ¿vale? La nueva empresa que vamos a tener en la fase comunidad, buscar leña en el bosque élfico, ¿vale? Una nueva fase que vamos a tener si acampamos por aquí. Aquí en los valles medios occidentales nos va a surgir una de los mecenas más interesantes que a mi punto de ver hay, y es que son las águilas, ¿vale? Porque aquí tenemos el nido de las águilas que están en lo alto de la montaña, los jugadores van a tener que ir expresamente allí, y que es un sitio donde los jugadores, si pasan allí la fase de comunidad, no van a poder hacer grandes cosas, pero van a hacer una cosa muy importante que no te permite en ningún lado, y es curarse 3 puntos de sombra si se dedican a meditar allí, ¿vale? Porque es una zona muy dada a la meditación y demás, ya que está en lo alto de una montaña, y pues bueno, es una zona interesante, la verdad. Además, el tema de meter las águilas en las aventuras me parece pues espectacular. Recordad que las águilas no son taxis. Aquí tenemos una ilustración del Señor de las Águilas con el resto de águilas por aquí atacando, ¿vale? A unos orcos, una imagen súper evocativa y preciosa. Luego nos va a hablar de cómo sería el encuentro con el Señor de las Águilas, ¿vale? Ya que pues es una persona es un águila al que hay que tratar con muchísimo respeto, ¿vale? Y nos habla aquí lo que os he contado, ¿vale? Cómo sería tenerle como mecenas. Nos va a hablar también de enemigos interesantes que puede haber por esta zona, como el nuevo Gran Trasgo, Osred del Jinete, con sus distintas habilidades, y también pues lugares importantes que puede haber por aquí, como el Paso Alto, la puerta trasera, el propio nido, ¿no? de las águilas. Aquí nos va a explicar cómo abriríamos el nido como un santuario, ¿vale? Y cómo pasaríamos la fase de comunidad en el nido, como os he dicho, ¿vale? Que básicamente nos recuperaríamos 3 puntos de sombra si conseguimos que sean pues un santuario y conseguimos que confíen en nosotros las águilas, ¿vale? También nos va a hablar de la fauna y la flora. La siguiente zona que vamos a tener es los valles medio orientales, donde igual vamos a tener fauna y flora, habitantes, y aquí de nuevo volvemos a tener uno de los personajes más conocidos de El Señor de los Anillos, ¿vale? Beor, que sabéis que es uno de los personajes principales en el Anillo Único, y que aquí ya nos hablan de un Beor que ha dejado su vida en solitario y que se ha puesto a gobernar a un pueblo de hombres, ¿vale? Y que se le ve cómodo y feliz pues gobernando con los hombres, ¿vale? Gobernando a hombres y habiendo dejado su vida en solitario. También nos habla de que Beor mantiene una muy buena relación con Gandalf y con Radagast, y que pues es muy fácil verle en su casa con ellos, ¿vale? Esto nos va a provocar pues que podamos encontrarnos con personajes tan notables como Gandalf o Radagast para nuestros personajes. Aquí nos va a dar una larga historia, ¿vale? Sobre Beorn, sobre cómo era la vida de Beorn, sobre un poco pues su cronología, para que si no sabemos nada de él, ¿no? Si llegamos a este juego pero nunca habíamos leído los libros ni nada, pues para que nos pongamos un poco en situación de la importancia de Beorn, ¿no? Y de su vida. Y luego también nos va a dejar la opción de desbloquear a Beorn como mecenas. Como veis, este libro tiene una cantidad de mecenas súper interesantes, míticos de las películas y de los libros, y bueno, pues yo creo que van a hacerlas de
delicias de los amantes de Tolkien como yo. Luego aquí tenemos las características de Beorn, tenemos pues más personajes notables como Túrin el calderero, igual, Enalda la doncella lancera, semillas de aventuras. Luego también nos va a hablar de nuevas empresas aquí, que vamos a poder tener, que es la nueva empresa de la fase de comunidad de regresar a la Carroca, abrir el viejo vado también como un santuario, y otra nueva empresa de la fase de comunidad, que es la de vigilar el viejo vado. Aquí nos va a hablar de lugares importantes, como el viejo vado, ¿vale? Que justo lo acabamos de ver. Nos va a hablar también de la isla de los árboles asfixiantes. Aquí nos va a hacer un mapa de la casa de Beorn, con las distintas puntualizaciones de qué es cada localización, con lo cual, pues bueno, ya sabéis, súper interesante. Nos va a contar cómo es la casa de Beorn para que se la podamos describir a nuestros jugadores. Nos va a hablar de la grieta de las tormentas y nos va a hablar de una nueva empresa en la fase de comunidad, que es hacerse amigo de los animales, que es súper interesante. Sabéis que Beorn pues es un cambiapieles que se transforma en oso, pues el que Beorn sea como mecenas nuestro, pues nos va a ayudar mucho a realizar todo este tipo de empresas que, bueno, luego nos pueden venir muy bien en las aventuras. Luego nos va a hablar de los valles occidentales de Anduin, donde tenemos igual mapa, fauna y flora, habitantes notables, otra nueva empresa que vamos a tener para la fase de comunidad, que es la de cazar halcones sombríos. Luego nos va a hablar de los hombres del bosque, del salón de la montaña, nos va a describir cómo son, cuál es su nivel de vida, pues bueno, pues todo lo que podemos tener de los nuevos hombres del bosque, ¿vale? Virtudes culturales, reliquias, para que podamos crearnos estos nuevos personajes de hombres del bosque del salón de la montaña, ¿vale? Nos da todas las características que tendríamos que tener para poderlos crear. Nos va a hablar también de en qué consiste la virtud cultural de los hombres del bosque, del salón de la montaña y del cazador de trasgos. Nos va a hablar de personajes notables con sus características, ¿vale? Distintos personajes de esta zona. Bueno, aquí podéis ver unos halcones sombríos y un pastor, ¿no? Cuidando de que no se le lleve ninguna oveja. Nos va a hablar también de lugares importantes, el bosque de los lobos, el salón de la montaña, y luego también vamos a tener otra nueva empresa en la fase de comunidad, que es visitar el mercado de la isla de Melcader, en el que tenemos una tabla y dependiendo de la tirada pues va a pasar una cosa u otra, de si nuestros jugadores van a llegar a la isla del Mercader o no, o van a ser engañados por los del pueblo, ¿vale? La isla del Mercader, la isla de la Bruja, luego ya nos van a hablar de los valles orientales de Anduin, con su mapa para el maestro de saber, su fauna, su flora, sus habitantes. Voy a contar un poco toda su historia. Nos va a hablar de los personajes notables que hay aquí, que son Fresno, Balderic y bueno, más personajes que tenemos aquí. Luego nos va a hablar de lugares importantes como la aldea del Vado de Piedra, los túmulos largos, Piedra Sacra, las cavernas del Gilete Pálido, el campo de los héroes. Otra nueva empresa que vamos a tener en la fase de comunidad, que es competir con el campo de los héroes. Estos son los hombres del bosque que la van a poder hacer esta empresa. Torre Élfica, una de los campos gladios, donde vamos a tener también de nuevo mapa, siempre siguiendo la misma estructura, ya veis, fauna y flora, habitantes, y nos van a dar también las características para que podamos crear hobbies salvajes del Valle de Anduin. Nos va a hacer su descripción, nos va a contar su nivel de vida, equipo, pues bueno, todas las características que necesitamos para crear un hobby salvaje del Anduin, con lo cual, aparte de meter información, nos van a meter nuevas culturas para poder crear nuevos tipos de personajes. Nos va a hablar también de la virtud cultural que tienen estos hobbits y nos van a hablar de las reliquias culturales que tienen. Personajes notables con sus características, lugares importantes. Luego llegamos a los valles inferiores occidentales, donde vamos a tener igual mapa para el maestro saber, fauna, flora, habitantes, semilla de aventuras, personajes notables, Armun el León Fringa, con sus distintas características. Algunos ya veis, como veis, con ilustraciones, como Haldil de Lorien. Luego distintos lugares importantes, como el Salón del Enano, el Viejo Camino Enano, el Jardín de la Dama, siempre acompañado de unas ilustraciones evocativas espectaculares. Luego llegamos a los valles inferiores orientales, fauna, flora, habitantes, semillita, aventuras, ¿vale? Los súbditos del nigromante. Aquí nos vamos a hablar un poco de cómo Sauron, ¿no? El brujo, va a estar ahí en Dol Guldur y va a mandar a sus secuaces a las zonas de alrededor para buscar hombres que sean malos, ¿no? Y que sean capaces de convencer sus hombres para aliarse a ellos, ¿vale? Y también para ser espías y pasar información al rey brujo. Y también incluso para generar situaciones de enemistad entre la gente del pueblo, ¿vale? Para que no se hagan fuertes y no le echen. Luego nos va a hablar de lugares importantes como el campo de Isildur, la piedra del rey, y nos va a hablar también del poder que tiene la piedra del rey, ¿vale? Que si nosotros nos acercamos a la piedra del rey, pues digamos que vamos a recuperar tantos dados de golpe como la mitad del bonificador por competencia. Bueno, porque se supone que la piedra del rey tiene el poder de inspirar a nuestros héroes. Y bueno, una vez explicada pues toda la zona de alrededor del río, vamos con la parte del bosque, ¿vale? Y va a seguir la misma estructura.
Nos va a hablar aquí el más grande de los bosques, que es el Bosque Negro. Nos va a hablar de la historia del Bosque Negro. Nos va a hablar de todo el reino de los bosques, de cómo era antiguamente, antes de volverse oscuro, como se llamaba. Nos va a hablar de los hombres del norte, de tiempos oscuros, de Erebor y la paz vigilante, de hielo y fuego. O sea, nos va a contar un poco toda la historia de esta zona, ¿vale? De cómo era antes y cómo ha llegado a ser ahora. Aquí nos cuenta también la historia del dragón de Smaug, ¿vale? Nos va a hablar también de acontecimientos recientes que han pasado en esta zona y nos va a ir hablando de las distintas regiones del Bosque Negro. Nos va a hablar también de lo difícil que es viajar por el Bosque Negro, de que es un terreno en el que es difícil encontrar comida, en el que es una zona de extrema dificultad de cruzar, que es un terreno desalentador. Bueno, va a ser una auténtica aventura y odisea si nuestros jugadores deciden viajar por el Bosque Negro, ¿vale? Luego llegamos aquí al Bosque Negro septentrional, donde vamos a empezar ya pues con la estructura que teníamos anterior para describir toda la zona de alrededor del Anduin. Igual, vamos a tener un mapa del bosque septentrional, donde nos va a hablar de los elfos del Bosque Negro, fauna, flora, habitantes, personajes notables, las cataratas del bosque, la puerta del bosque, el arroyo encantado. El arroyo encantado, por favor, tenéis que ver la aventura que jugamos del anillo único y lo que pasó con este arroyo, ¿vale? No bebáis agua de ese arroyo, por favor. De hecho, aquí nos va a hablar de los peligros del arroyo encantado, ¿vale? Ya os digo, no bebáis, evitar beber agua de ese arroyo siempre, por favor. Nos va a hablar de las arañas, luego nos va a hablar del reino del bosque. Vamos a tener el mapa del reino del bosque, ¿vale? Con sus distintas dificultades. Vamos a tener la fauna y flora y habitantes que tenemos en el reino del bosque. Y por supuesto vamos a tener al rey Thranduil, ¿vale? Que sabéis que es el dueño del bosque, que bueno, lo hemos visto en las películas del Hobbit. Lo digo todo para que no haya leído los libros, ¿vale? Pero bueno, que es básicamente familia de Legolas. Aquí tenemos un poco pues todas las características que tiene el rey Thranduil. Nos va a hablar de su anillo, del anillo de Thranduil y también de la corona del rey elfo. Recordad que Thranduil es uno de los que tiene uno de los anillos de poder, de los 3 anillos de los elfos. Aquí nos va a dejar pues meter otro personaje súper notable como es Thranduil como mecenas, ¿vale? Como veis, este libro es espectacular en cuanto a los mecenas que vamos a poder meter en la aventura, mecenas muy míticos. Nos va a hablar también de una nueva cultura que vamos a poder tener para poder crear personajes que son los elfos descarriados, que básicamente pues son elfos que no viven siendo tan fieles a la forma de actuar y de pensar que tienen los elfos, ¿vale? Digamos que están más pensados para gente que le guste los elfos, pero que quiera vivir un poco a la locura, y en el que sus principales motivaciones van a ser el placer y la diversión. Luego nos va a hablar de la virtud cultural que tienen los elfos descarriados, nos va a hablar de la reliquia cultural que tienen estos elfos descarriados y nos va a hablar cómo abrir como santuario las estancias del rey Thranduil. Como veis, otro santuario espectacular para meter. Aquí nos va a meter nuevas empresas de la fase comunidad, que va a ser visitar el roble de Centinela, otra nueva empresa de la fase comunidad que va a ser la fiesta del Gran Claro, otra nueva empresa que vamos a tener aquí también que va a ser estudiar el lamparero, ¿vale? Esto es solo para elfos. Y luego vamos a tener pues un magnífico mapa de todas las estancias del rey Thranduil, ¿vale? Donde vamos a tener pues la entrada a su reino y las distintas estancias con la explicación de cada una de ellas. Luego vamos con el Bosque Negro Occidental, donde vamos a tener igual fauna y flora, personajes notables, nos va a explicar cómo podemos unirnos también a una hermandad de forajidos y entre los personajes notables tenemos aquí también un personaje bastante ilustre que es Bofri, hijo de Bofur, ¿vale? Ya conocéis que Bofur era uno de los enanos más importantes del Hobbit. Luego vamos a llegar a la zona de las montañas del Bosque Negro, donde vamos a tener igual pues un mapa, fauna y flora, distintos personajes notables, que muchos de ellos son enemigos, como el hombre lobo del Bosque Negro, el fantasma del bosque. Luego nos va a hablar del clan vampiro, lugares importantes como las ruinas del refugio, ¿vale? Donde vamos a poder descansar, hacer un descanso largo dependiendo de la tirada que tengamos. El guía de la aventura va a tener que hacer una tirada y dependiendo de lo que saque, pues van a poder o bien encontrar un lugar para descansar los jugadores o bien se van a encontrar con orcos y van a ser emboscados. Nos va a hablar también arriba del retorno del Nazgûl, básicamente lo que os he contado antes, la Almenara y la quebrada de las arañas, acompañada de una ilustración de unas arañas atacando ahí a lo que parecen unos orcos. Luego tenemos el dosel occidental, con su mapita, con su explicación de la fauna y la flora, con una nueva empresa que vamos a tener para la fase de comunidad, que es cazar con los hombres del bosque, con una tabla de tiradas, ¿vale? En la que dependiendo de lo que saquemos, pues vamos a ver lo que conseguimos al cazar. Habitantes, ¿vale? De la zona, personajes notables como la doncella del río, una nueva virtud cultural también, que solo pueden acceder a ella los hombres del Bosque Negro. Aquí recordar que vive Radagast el Pardo, otro de los personajes ilustres del Hobbit,
y nos van a hablar pues de él y de toda su historia. Aquí tenemos una ilustración de Radagast. Vamos a tener la opción de meter a Radagast como mecenas, con lo cual otro personaje por el que merece la pena comprarse el libro para tener como mecenas. Nos va a hablar de cómo es la magia de Radagast y luego nos va a seguir hablando de distintos personajes notables como Ingome Rompehachas. Lugares importantes, otro lugar importante, Rogosbel, ¿vale? Con una ilustración. Vamos a tener no solo ilustración, vamos a tener también un mapa numerado con todas las estancias explicando qué es cada cosa. También vamos a tener un mapa del pueblo de los hombres del bosque, igual, con numeración y con todas las estancias distintas que vamos a tener en el bosque. Luego vamos a tener también un mapa del salón del bosque, con las distintas estancias que podemos tener allí. También vamos a tener una nueva empresa en la fase de comunidad disponible aquí, que es entrar en Gudusel. Aquí tenemos uno de los lugares más peligrosos del Bosque Negro, que es el corazón del Bosque Negro, donde vamos a tener fauna y flora, habitantes, personajes notables, lugares importantes como el río perdido, todo acompañado de unas ilustraciones espectaculares, vamos, viendo esto ya se te quita la gana de meterte ahí en el corazón del Bosque Negro. Ya ves que se encuentra ahí el viejo roble, el parlamento de las arañas. Vamos a tener también los estrechos del bosque, con fauna y flora, habitantes, personajes notables. Luego el Bosque Negro meridional, igual con su mapa, su fauna y su flora, sus habitantes, sus personajes notables, en el que aquí como personaje uno de los más importantes tenemos al lugarteniente de Dol Guldur, ya que recordar que aquí en Dol Guldur es donde se esconde el rey brujo y los Nazgûl. Luego vamos a tener a Magath, el capitán orco, a Mogred, con sus distintas características, y luego lugares importantes que hay aquí, ¿vale? Como el bosque de los cadáveres, la colina del tirano, el castillo del puente de los pantanos. Como veis, pues una cantidad tremenda de lugares. Luego aquí tenemos la descripción del mapa que tenemos aquí posterior, que empieza ahí atrás y acaba aquí, y no es otro que Dol Guldur, el lugar donde se encuentra escondido el rey brujo, y pues donde nuestros jugadores, si quieren morir, pues ya saben que tienen que venir aquí. Ya a partir de aquí, de la página 124, como os he dicho, pues van a venir pues los distintos monstruos, ¿vale? Esto va a ser el bestiario de esta zona, donde vamos a tener por distintos monstruos con sus ilustraciones, con sus características. Como veis, siempre pues, acompañados de unas ilustraciones espectaculares. Me encanta a mí el ilustrador que tiene el anillo único. De hecho, ahora va a sacar más juegos, uno de ellos lo va a traducir el Refugio Editorial, que tiene este ilustrador. Como veis, las imágenes son reutilizadas del anillo único, pero es que son espectaculares, a mí me encanta. Por último, vamos a tener el índice alfabético, todas las cosas que acabamos de ver. Aquí publicidad de todo lo que hay en español de momento sacado por Devir, de Aventuras en la Tierra Media, los mapas, el camino que viene con el camino sigue la pantalla del jugador, la guía del jugador y la guía del maestro del saber, que las tenéis todo reseñado en Juego Reinos. Para acabar, tenemos el mapa, como os he dicho antes, que teníamos al principio, pero con las dificultades de la zona, para el maestro del saber. Vamos a la despedida y os cuento cómo ha parecido. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, qué decir de este Aventuras en la Tierra Media, guía regional de Rovanion, de este suplemento para la Aventuras en la Tierra Media, que es la adaptación de quinta edición del Anillo Único. Bueno, a mí la verdad me ha gustado muchísimo. Tiene unos personajes súper importantes, tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos, que van a poder ser mecenas. Tiene lugares súper importantes en los libros y en las películas, que vamos a poder tener y desbloquear como santuarios, ya solo por la zona de Dol Guldur, que es donde está el principal mal que va a aparecer en El Señor de los Anillos. Pues bueno, yo creo que ya solo por eso merece la pena. Pero ya si podemos encima tener como mecenas a Beor, a Radagast o a muchos otros, pues yo creo que vamos, es una compra obligada. Deseando la verdad que traduzcan Devir, la campañita que hay de esta zona, porque ya te digo que tengo muchísimas ganas de jugarla. Y bueno, pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, like, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.